La paisa es una mujer que le gusta el dinero, que las mantengan. Las mujeres paisas son muy lindas. Mucha cirugía. Emprendedoras, alegres. Mundialmente somos conocidas como interesadas. Estamos en Medellín y no llegamos a esta ciudad por pura casualidad, sino que venimos a comprobar si las mujeres de esta ciudad son verdaderamente hermosas, como dicen, así exuberantes, que realmente son muy dadas a su cuidado físico. Pero nada, yo no estoy sola, sino que estoy con Anita y ella nos va a acompañar en todo este video. Así que Abróchense los cinturones. y bienvenidos a otra ruta. Colombia es conocida por su naturaleza, por su gente amable y acogedora, pero también es conocida como el país de donde vienen las mujeres más bonitas del mundo. Ahora mismo nos encontramos en Medellín, donde se dice que aquí las mujeres son sumamente agradables, bellas, hermosas, con unos cuerpos exorbitantes y que cuando tú la ves por la calle andan así apretaditas, bien elegantes y bien aseadas. Mientras tanto, vamos a ir investigando, vamos a ir preguntándole a las locales si en verdad esto es cierto y viendo las razones del por qué se consideran las mujeres más bellas. ¿Cuáles son las características de una mujer paisa? Las mujeres paisas somos muy alegres, somos simpáticas, nos gusta colaborar a las personas, atenderlas. Yo diría que ese tipo de cosas. Creo que alrededor del mundo, y no solo alrededor del mundo, en Colombia también, la mujer colombiana y específicamente la mujer paisa es una mujer esbelta, voluptuosa, de belleza natural. Es cierto que mucha gente se ayuda con cirugías, con muchas cosas, pero también durante las últimas décadas las mujeres les gusta mostrar su naturalidad y no es de desmentir. Aquí en Medellín tienen los cuerpos muy bonitos, los rostros muy naturales también, entonces creería que es belleza natural, descripción belleza natural. Las mujeres paisas somos emprendedoras, alegres, somos con mucha berraquera, como decimos. Tenemos muy claro lo que nos proponemos, todo lo logramos. Extrovertidas, con mucho estilo, inteligentes. Nos gusta ser joviales, amables, serviciales. Yo siento que esa alegría también se transmite y se contagia, pues. Como te decía, yo no soy de acá, pero llevo 2 años viviendo acá en Medellín. La mujer paisa es una mujer muy vanidosa, le gusta siempre estar bien, verse bien. Es lo que resalta mucho esta ciudad realmente. Pues aparte de eso, la cultura y pues muchas cosas más. Bueno, las paisas son berracas, emprendedoras, son amables, cariñosas. ¿Por qué se caracteriza la mujer paisa? Bueno, yo que llevo ya 6 años más o menos conociendo a la mujer paisa, con amigas y todo eso, paisas, puedo decir que la mujer paisa es muy emprendedora porque para todo siempre está buscando hacer un negocio, buscar por aquí montar algo, vender algo. Son muy emprendedoras, siempre. ¿Cree usted que los extranjeros vienen a Medellín a buscar cariño de las paisas? ¿Y por qué? No, no siempre. Porque, a ver, yo te digo una cosa, siempre se menciona siempre los mismos lugares. Argentina, Estados Unidos con su Miami, México con su Cancún y Puerto Rico. Medellín es esa otra ciudad muy agradable, muy elegante, muy bonita, pero que no han descubierto en el fondo. Entonces, son muchas las cosas por las cuales el extranjero viene a Medellín. Una pregunta, ¿por qué usted cree que los hombres, los extranjeros vienen acá? Bueno, principalmente yo considero que vienen por los sitios turísticos, por el clima y además por las damas, las mujeres. Entonces, ¿usted cree que aparte de que ellos vienen, como usted acaba de decir, vienen por los lugares turísticos, por las damas, vienen por el cariño de ellas o vienen por otra cosa? Por la calidez de la mujer paisa, porque se caracterizan por ser trabajadoras, hacendosas y echadas para adelante. Además que físicamente son bonitas, muy atractivas. Pues es muy probable, ya que las mujeres acá pues son muy hermosas y pues acá el precio que es aquí es mucho más barato que en otros países, entonces obviamente esa es una de las razones, creería yo. ¿De cuál precio? Ajá. Lo que toma para conseguir una mujer acá. Pues yo creo que sí, porque pues yo he escuchado en todo el mundo, pues en muchas partes, que los paisas, no solo las mujeres, pues los hombres, pero también que las mujeres paisas son muy lindas, pues se habla mucho de que son muy hermosas más que todo. ¿Hablas del físico o del carácter o los dos? Yo creo que los dos, pues más que todo, hay muchas mujeres lindas pues por el físico, pero el carácter también de una paisa es muy lindo, como que muy sensual, muy coqueto. Sí, pues para ser sincero, la mayoría de las personas pues les llama mucho la atención las paisas. ¿En qué sentido le llama la atención? ¿Qué hacen ellas? No es tanto que hacen, de pronto las
personas les llama mucho la atención su acento, pues el acento normal de los paisas, mujeres, hombres, a la gente las atrae normalmente y también pues físicamente son muy bellas. O sea, es verdadero de que sí, las mujeres paisas son bellas. Sí, definitivamente. Es verdadero, no tanto solo físicas, porque físicas somos muy bonitas, pero somos más lindas internamente. Sí, la verdad sí, pues uno aquí ve en cada esquina una mujer linda, pues es muy difícil no ver mujeres lindas acá. Sí, pues digamos que lo que dice Claudia es verdad. Todas tenemos como ese conjunto y eso es lo que nos hace vernos ante el mundo más bellas. La mayoría, podría decir yo que un 100%, un 90%. Eso puede ser muy subjetivo, la belleza es subjetiva. No lo que es bello para ti es bello para mí, ¿cierto? Pero sí se caracterizan muchísimo porque la paisa es una mujer que le gusta siempre estar bella, físicamente. ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta de las paisas? La forma de ser, de expresarse, son muy espontáneas, son muy vanidosas, se preocupan muchísimo por su apariencia, ¿no? Y son, a diferencia de pronto de otras ciudades, son muy empáticas, podría decirlo, ¿sí? Entonces son muy fáciles para entablar una relación, una amistad, muy amigueras. ¿Qué me gusta de la mujer paisa? Que es muy segura de sí misma. A donde sea que vaya una mujer paisa es muy segura y muestra eso ante las demás personas. Lo que más nos gusta es lo que dije, que somos mujeres empoderadas, mujeres que lo que nos proponemos lo logramos. Pues yo creo que las mujeres paisas es porque todas son muy trabajadoras y como que aquí la gente es muy, como que no se deja tumbar por nada. Sí, lo que más nos gusta es como ese emprendimiento que tenemos, esa berraquera para hacer las cosas y las ganas pues que le ponemos a todo y eso pues se traduce en los resultados pues que uno tiene día a día. Lo que me rodea, la gente, el ambiente como tal de la ciudad. ¿Y qué es lo que le gusta o no lo que no le gusta de las mujeres paisas? Que son muy cariñosas, son muy lindas, son muy detallistas. Uno les llega con una chocolatina, ay, tan lindo, tan... Va, por ejemplo, ahorita me está timbrando mi hija porque ya llegó del colegio. Si yo le contesto, van a escuchar una niña de 13 años lo cariñosa que es conmigo, como uno como papá, ¿cierto? No, que me gusta todo. Lo que me gusta, no sé, pues bueno. me gusta el acento. Pues yo que soy paisa, pues sí todo eso. Las mujeres, el acento, me gusta mucho el acento ¿Y te de gusta ellas. el físico? ¿Te gusta? Sí, claro, pues las mujeres son como muy juiciosas con eso, se cuidan como mucho con eso, como que ven ese estereotipo y quieren estar así, quieren estar bien, se portan bien, se ponen juiciosas que con el gimnasio, que con tal cosa, y se ponen lindas así para el físico. A mí que me gusta, pues me gusta mucho la forma en la que hablan, como la forma de la cara, el aspecto y también el cuerpo, obviamente. Y que no me gusta, de pronto algunas personas acá, pues como de forma de crianza, pues son como muy fuertes, tienen como un punto de vista muy arraigado y es difícil que hacerlas cambiar de opinión. Me gusta cómo hablan, me gusta la forma de ser. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, a veces han caracterizado la paisa por otros aspectos que de pronto no es tanto la paisa, sino más bien muchas extranjeras que vienen acá. ¿Qué no me gusta? No sé, al momento no tengo nada. De hecho, son muy conversadoras también. Entre mujeres se apoyan bastante, nos apoyamos bastante. Entonces, al momento, no. De pronto sí, quizás en su momento mucha cirugía a las chicas jóvenes. Entonces, de pronto dejar ese tabú que la belleza es natural y aquí más es lo que tienen. Entonces, que no lo escondan. Ok. Y lo que menos nos gusta, yo pronto es que no creamos en nosotras mismas. Y lo malo es que el geniecito en Antioquia es muy normal que la gente sea pues mal geniadita. Y lo que no nos gusta, a veces llenas de inseguridades. Y eso nos impide avanzar en muchos aspectos de la vida que podemos lograr. ¿Y qué no te gusta? No tengo nada así como en mi mente. Señoras, ustedes son perfectos. Oh my God. Gracias. Aparte de eso, también las paisas son conocidas como las chicas fit. Por eso ustedes ven que las chicas paisas cuidan un montón su cuerpo. Y por eso estoy yo aquí, porque nadie me va a tullir. Yo tengo unas cuantas preguntitas y tú tienes que escoger una de las que tengo acá. Ok. Las mujeres paisas son conocidas como unas A, mantenidas, B, independientes, C, interesadas, D, vanidosas. ¿Y por qué? Independientes. Porque independientes, si bien es de saber, muchas mujeres y aquí en Medellín emprenden sus negocios desde jóvenes, entonces hay muchas chicas que desde los 16, 17 años ya viven solas, viven de sus negocios, ya sea de ropa, mucho es la parte de la moda y la parte del maquillaje también se interesan, pues es por esa parte, entonces desde edades tempranas siempre surge. ¿Y antes eran así? Siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido así? Ujú. Ok. Según estuvimos leyendo, como que antes, como que ha habido un antes
y un después. Anteriormente se conocía, pues creo que como en todo el mundo y en la época pues de Pablo Escobar, las mujeres se dedicaban a otro tipo de negocios, pero pues actualmente y con todo esto del boom feminista, no, son mucho más independientes. Ahí es difícil, pero la realidad a nivel de Colombia la ve, que somos independientes, y a nivel del mundo, unidosas. Pues yo diría que mundialmente somos conocidas como interesadas, la sé. Porque aquí está mucho la cultura como de las cirugías, de lo excéntrico, entonces se puede ver como que buscamos que nos mantengan. Yo pienso que eso depende mucho de la personalidad, entonces si vamos a generalizar, posiblemente vamos a hacer que muchas mujeres quieren ser dependientes para su propia belleza, y ahí digamos que si vamos a hablar de otro grupo, nos caracterizamos por ser mujeres independientes y pues digamos que esa es nuestra característica general. B, independientes. B, independientes. ¿Por qué son conocidas como mujeres independientes? Porque somos muy trabajadoras y no nos gustan que nos mantengan, nosotras nos conseguimos nuestras cosas. Vanidosa. Somos vanidosas. Oye, ¿de qué somos? Como que soy paisa. En cuanto al progreso de independencia, en cuanto a las mujeres acá paisa, ¿te ha visto un antes y un después? En cuanto a la independencia, sí, claro. De por sí eso viene como de siempre, ¿no? O sea, hablándolo en términos generales, no solamente la mujer paisa, sino ya hoy en día a todas las mujeres les gusta trabajar, les gusta ser ellas mismas, no depender de nadie. La típica ama de casa, porque las familias antioqueñas son numerosas, y entonces la típica ama de casa. Hoy ya la independencia es las mujeres profesionales, ocupando cargos importantes en la ciudad, roles destacados. Esa es la diferencia que hemos tenido. Sí, que anteriormente se veía mucho pues como el machismo, donde para los hombres era muy importante que la mujer se quedara atendiendo su casa, sus hijos, y ahora pues ya se ha, digamos, repartido más esa responsabilidad, y el hombre ya también ha sido más consciente y le gusta pues que la mujer también tenga como ese progreso. Sabes que la sociedad ha inculcado muchísimas cosas en la mujer y ya tenemos que manejar como un estándar para encajar dentro de esa sociedad. Entonces ya llega la sociedad y dice, listo, este prototipo de mujer es bella porque tiene esto y esto y esto. Entonces eso ha hecho que la mujer paisa realmente deje de lado algunos valores, algunas cosas, por pensar más en encajar dentro de esta sociedad. Yo digo que eso se ha encargado de irlo como implementando como la necesidad y la carencia a veces que tiene obvio muchas mujeres paisas. Las mujeres de Medellín son mujeres fotogénicas, mujeres de pasarelas, mujeres muy bellas. Estas mujeres las puedes encontrar en toda la zona de Medellín. ¿Qué fama usted cree que tienen las mujeres de Medellín? Pues sí, se ha escuchado muchísimo y más en estos tiempos que la mujer tiene fama de que les gusta el dinero, les gusta, digamos, conseguir personas que las mantengan, y pues lastimosamente esa es una ciudad que viene mucho extranjero y se ha vendido como muy mal la idea de Medellín y de las mujeres, porque muchos vienen a buscar placer, a buscar mujeres por lo mismo, porque la ciudad tiene unas mujeres muy bellas, muy bonitas, entonces se ha creado como esa mala fama, pero pues realmente hay que ver más allá. Las mujeres paisas son muy echadas para adelante, muy emprendedoras, porque he conocido muchas así. Es normal ver en cada esquina del país esas mujeres exuberantes, bellas, con grandes bustos y nalgas, ya que estas mujeres son muy preocupadas en lo que son las cirugías estéticas, en físicamente verse bien. Uy, sí que trabajan su físico. Te tengo otra preguntita. ¿Es cierto o falso que las mujeres paisas son conocidas por hacerse unas buenas cirugías? Sí, y de hecho alrededor del mundo, si alguien quiere hacerse una cirugía estética, entre Cali y Medellín son las mejores ciudades para realizar estos procedimientos. Sí, es notorio, obviamente, cuando una mujer se hace ciertos retoques, porque esos son retoques y generan mayor seguridad, entonces eso está bien. Entonces sí, lo que son cirugías de liposucción o de busto o de cola también son bastante populares. Sí, también, pero ¿a quién de ustedes no les gusta verse linda? Todas nos queremos ver bonitas y que nos miren, creo yo. Claro, digo bueno. yo. Mírate. Si son mujeres tan bellas, ¿por qué son tan dadas a lo que es la cirugía estética? Porque uno nunca es conforme y usted entre más bella se quiere serlo más. Entonces tú nunca dices, listo, yo me operé esto, no, listo, ahí ya, con esto tengo, no. Siempre te miras al espejo y dices, me hace falta esto, me hace falta esto y me hace falta esto.
Ok, ¿y usted tiene algún arreglito? Sí. ¿Qué se ha hecho? A ver. Me operé los senos. Ah, solo eso. Solo eso. Lo otro Por fue ahora totalmente solo natural. eso. Ok. ¿Dolió mucho? Ya Bastante. Pero se dice mucho de que las mujeres paisas son muy dadas a hacerse cirugías estéticas, ¿es verdad? Sí, a ellas les gusta estar bien, también van mucho al gimnasio, bueno, las que son fitness, pero uno ve siempre por allí todas fitness, todas bien bonitas con su cuerpo, arregladas, van a la peluquería, se hacen las uñas, las cejas, las pestañas, bueno, eso es lo que son bien cuidadas, sí, la mayoría que he visto, son muy coquetas así en su feminidad. ¿Qué tan amantes a la familia es la mujer paisa? Muchos son muy de, ¿cómo te digo? Como de planes familiares. De por sí la cultura acá es así. Se me hace que la cultura, el tiempo que llevo acá, la cultura paisa es así. Es mucho de disfrutar en familia, de gozar, de salir, de pueblear, que es un término acá súper usado. Entonces se me hace que la mujer paisa es muy familiar, muy de familia. Ok, ¿y qué tiene la mujer paisa que no tiene otra mujer acá de Colombia? Lo que les digo, la seguridad. 100% son seguras de sí misma a cualquier lugar que vayan. Entonces, que quizás en otras ciudades los hay, pero aquí es mucho más notorio. Entonces, la belleza natural que tienen, de pronto esos retoques estéticos que son pilares de moda en el país. Entonces, todo eso en conjunto genera mucha seguridad. Entonces, Como la vanidad es lo que hace que lleve a que pues, la mayoría se realicen cirugías estéticas. De por sí estamos también en la ciudad de la moda, entonces siempre les gusta mantener muy a la moda, muy bien arregladas. ¿Qué a ti te gustaría que las personas de fuera que miran a la mujer paisa de cierta forma, de una forma despectiva, supiera cómo es la mujer paisa en realidad? Pues yo creo que despectivamente no tiene como nada que decir, porque a mí me parece que la mujer paisa es una mujer cariñosa, que da mucho cariño, mucho amor, es muy cariñosa con su pareja y su tono de voz, su acento también gusta mucho, es algo muy seductor. Entonces, será envidia, pues me imagino que pensarán de ellas en otras partes, como tú me estás comentando. Pero de resto creo que no, que más bien es una gran mujer, o sea, es una mujer bien puesta, en todos los sentidos, físicamente, mentalmente, porque es una mujer que siempre está pensando en cómo facturar, como dice Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces, eso de que dicen que son vanidosas, de que son muy interesadas, ese tipo de cosas se cae. Pues yo creo que toda mujer busca una estabilidad y si ella está estable económicamente, me imagino que también busca a alguien que esté también estable económicamente con quien pueda compartir los gastos o si le puede aportar a ella también a su economía. Creo que es algo muy normal de las mujeres en general, más que todo. Bueno, Anita ya dio su opinión, ella dio su opinión, dijo cómo es más o menos la mujer paisa para ella. Como ustedes saben, también Anita es una creadora de contenido. Aquí, invita a las personas para que vayan a tu canal. Sí, vayan a mi canal, a Anita Fronteras, vayan por allá a darle la vueltica, hacemos videos de turismo, viajes, comida y estaremos acá con otra ruta comiendo comidas colombianas que están de rechupete y bueno, ellos lo van a probar por primera vez porque no han probado mucho, entonces yo los voy a llevar a que prueben muchas cositas de por acá que aquí en Colombia se comen normalmente. Así que vayan también al canal de Anita, darle mucho amor y decirle, te venimos siguiendo acá, venimos de otra ruta. Denle amor y cariño, ¿no? Anita, yo quiero que tú nos despidas como nosotros solemos despedirnos. ¿Cómo? Decir, nos vemos en la próxima ruta. Ok, listo. Vamos. Nos vemos en la próxima ruta.